Jesús. Aleluya. Y yo y mis amigos santas tardes en busca de ilusiones vanas, media hora de alegría, todo el día de vacío. Vuelvo a casa y me pongo a pensar que en mi vida ya no existe nada. Oigo una voz que me dice: yo te daré la alegría y conmigo salvaré tu alma. Dame de ese agua viva donde yo pueda beber. Enséñame tus caminos, quiero llegar donde esté. Dame de ese agua viva donde yo pueda beber. Enséñame tus caminos, quiero llegar donde esté. Aleluya, gloria a Dios. Solo a ti quiero vivir, solo a ti. Ahora tengo lo que yo ignoraba. Tengo la alegría de mi alma, que eres fuente de agua viva, es la luz que te ilumina. Es Jesús que a ti también te ama. Él te llevará en sus manos, Él te dará de su vida. El paciente espera su venida. Dame de ese agua viva donde yo pueda beber. Enséñame tus caminos, quiero llegar donde esté. Dame de ese agua viva donde yo pueda beber. Enséñame tus caminos, quiero llegar donde esté. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? Padre, a pesar de todo yo les amo. Padre, acéptame como rescate por ellos. Padre, yo daré mi vida y daré mi sangre para tenerlos conmigo de nuevo. Gloria al Señor. Si es para Dios, ese aplauso más fuerte. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, Aarón. Esta melodía. Gloria a Dios. Bueno, está aquí el Señor, hermanos. Aleluya. Se siente la presencia del Señor. Bueno, para mí, hermanos, es un privilegio hoy pasar por aquí y compartir la palabra del Señor. Para mí es un honor, hermanos, predicar la palabra del Señor. El pastor me decía, sube a predicar, pero claro, luego veía yo a mi hermano Chele. Para mí es un honor que esté aquí, un privilegio, aunque es de la casa, hermanos, aunque es de la casa y lo queremos mucho, gloria al Señor. Yo le decía a Chele, sube, que yo a mí me da igual. Decía, no, yo he venido aquí a escuchar y estoy aquí para escuchar, que yo también quiero disfrutar. Pues nada, hermanos, pues quisiera compartir pues un consejo que tengo en mi corazón. 10 minutos, pero te va a hacer bien, hermano.
Y nada, la Biblia, hermanos, en el libro de los Efesios hay un versículo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren, hermanos, jamás Dios cambiará tu estado si primeramente no cambia tu mentalidad. Nunca cambiará tu estado de vivir si no cambia tu mentalidad, porque es imposible que quieras vivir, hermanos, una vida de reino con una mentalidad de esclavo. Imposible. ¿Os acordáis, hermanos, del hijo pródigo? ¿Cómo estaba, hermanos, en aquella pociga de cerdos, abandonado? Se había gastado Sebas todo el dinero y estaba en un estado lamentoso, crítico. Pero dijo, volviendo en sí, ¿os dais cuenta? Cambió su mentalidad. Porque Dios lo podía haber sacado sin decir eso, pero ¿sabes qué pasaría? Que volvía a ese estado de cerdos. Pero nunca salió de él hasta que no tuvo un cambio de mente y dijo, volviendo en sí. Y le diría a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando hubo un cambio de mente en el hijo pródigo, cambió su estado. Necesitamos que Dios nos renueve el espíritu de nuestra mente para que nuestra manera y nuestro estado sea cambiado en el nombre del Señor. Hermanos, la palabra dice en el libro de los Hebreos, el autor desconocido, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Dais cuenta? Discierne los pensamientos y las intenciones. Es que hay buenas acciones, Sebas, con malas intenciones, pero la palabra lo descubre. La palabra te cambia, te redarguye, te corrige, te instruye, pero también te descubre. Descubre tu manera de vivir, tu manera de pensar. Por eso, amada iglesia, vivamos bajo la obediencia de su palabra, en el nombre del Señor. Bueno, pues todo el que tenga Biblia, hermanos, es una palabra muy predicada, 10 minutos. Voy a abreviarlo todo lo que pueda. Y yo sé que Dios te va a hablar, lo sentía en el corazón y voy a predicar este sentir que tengo en el corazón. Génesis capítulo 4, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten bien, hermanos, que primero miró a Abel y después a la ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, que la palabra en esta tarde corra y sea glorificada. Mira, hermanos, dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dais cuenta que todo desorden trae vacío, hermanos? Y dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Hermanos, y dijo Dios, voy a separar la luz de las tinieblas. Y Jehová Dios separó la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Entonces, hermanos, en ese momento Dios empezó a formar y a poner en orden la creación. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Y al sexto día dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia, hermanos, que sopló en él aliento de vida. Y el hombre, tío Enrique Chel, hermano, fue un hombre, un ser viviente. Pero me llama la atención de que antes que el Señor trajera vida al hombre, empezó a ordenar.
¿Sabéis por qué, hermanos? Porque esto es un principio divino. Nunca habrá vida sin orden. Imposible. Hay gente que pretende querer la vida del hombre, la vida de Dios, viviendo desordenadamente. Es imposible. Para tener la vida de Dios tienes que empezar a vivir una vida ordenada. Y Dios empezó a ordenar y después trajo la vida del hombre. Y dice la Biblia que el hombre fue hecho un ser viviente. Pero capítulo 3 dice la Biblia, pero la serpiente, que era el animal más astuto que había, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Y hermanos, empezó a entablar una conversación con la serpiente. Y dijo la serpiente: con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Dice: no, podemos comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque el día que comamos ciertamente moriremos. Hermanos, para abreviar un poco, dice la Biblia: y viendo Eva que el árbol era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto. Y después le dio a su marido. Hermanos, dice, y ambos conocieron que estaban desnudos y se avergonzaban. La voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén, hermanos, llamando a Adán, diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? Y hermanos, dice la Biblia que Adán salió y dijo: Señor, tuve miedo y me escondí. La voz de Jehová Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado a tener miedo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no mandases a comer? Dice: Señor, la mujer que tú me diste me engañó. A la mujer le dijo: ¿por qué has hecho esto? Y la mujer dijo: Señor, la serpiente me engañó. Y porque no había nadie más, si no empiezan a justificarse unos con otros, echando a culpa a los demás. Dicho de paso, hermanos, es el tiempo de no justificar tus errores echando la culpa a los demás. Es el tiempo de decir: he sido yo, lo siento, me arrepiento, me aparto. Hermanos, no justificas tus errores echando la culpa a otros. No, arrepiéntete y alcanzarás misericordia. Al hombre le dijo: por tu causa la tierra será maldita. A la mujer le dijo: por esto que has hecho multiplicaré el dolor en tus preñeces. Y a la serpiente le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, ¿os dais cuenta? Cuando empezaron a desobedecer, el Señor trajo juicios. Porque la desobediencia no trae nada bueno, trae juicio de Dios. Pero la obediencia trae recompensa. Después de adaptarse a su nueva condición, Adán y Eva tuvieron un hijo. La alegría era inmensa y las esperanzas aún más. Con fe y gratitud, Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y le pusieron por nombre Caín, que significa adquisición. Eva pensaría que su hijo era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios, hermano, de la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza. Pero Eva no sabía que esa promesa no era para Caín, sino que Eva no sabía que su hijo se iba a convertir en el primer asesino de la historia. Al poco tiempo nació otro hijo y le pusieron por nombre Abel. Hermanos, los niños iban creciendo fuertes y sanos. Yo me imagino los niños creciendo, no eran hermanos, iban creciendo fuertes y sanos, hermanos. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. Yo me imagino más fuerte físicamente Caín que Abel, no sé el por qué, pero me lo imagino, hermanos. Pero atención, llegó el momento que tuvieron que ofrendar a Dios. Para la sorpresa de Caín, que estaba acostumbrado a ser el primero en todo, porque miren, para ser un buen primero hay que aprender a ser un buen segundo, Dice la Biblia que cuando llegó, la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel aceptada. Aquí Abel y Caín estaban delante de Dios ofreciendo sus ofrendas, pero sorpresón para Caín, la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada. Aquí se convirtió en ser Caín el primer hombre rechazado por Dios. Pero ¿por qué llegó Caín a ser el primer hombre rechazado por Dios? Vamos a verlo con la escritura, hermanos. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. ¿Por qué Caín fue rechazado por Dios? Porque dejó lo más importante que un hombre puede tener. ¿Sabéis qué es? La fe. Dejó la fe. No lo digo yo, lo dice Hebreos. Mira lo que dice la palabra. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No era la cantidad, no era la ofrenda, excelencia de la fe. Es que cuando hay que ir con Dios hay que ir con excelencia, hermanos. Hay que ir con fe, porque el que tiene fe busca la excelencia en lo que se va a dar. Muchas veces se piensa, hermanos, que Dios no aceptó la ofrenda porque era poco. No, porque entonces la ofrenda de la pobre viuda, no, era la calidad en sí, la ofrenda de la que uno iba. ¿Cómo iba a dar con fe, hermanos? Por eso dice que Jehová miró con la ofrenda. Le he leído a Caín y después a Abel. Hermanos,
Hermanos, cuando uno se acerca a Dios necesitamos ir con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que ir con fe. Eso dice la Biblia. Hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, el cristiano no se tiene que mover por lo que uno ve, sino por lo que uno siente y sabe. Es la fe, la certeza de lo que se espera. No lo veo, pero aunque no lo vea, no quiero creer que está ahí, porque es que está ahí, viene, lo creo por la fe. No lo veo, pero creo que viene. Tiene bendiciones para la iglesia, no lo veo, pero lo creo. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque a mí no me mueve lo que veo, me mueve lo que creo, en el nombre del Señor. No te tiene que mover lo que ves, sino lo que crees. Génesis capítulo 22 dice la Biblia: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, hermanos? El Señor le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. Para Abraham salir de su tierra, hermano, no salió con 20 años, ni con 15, ni con 20. Salió con 75 años. Para salir de una tierra que ya había criado, que se había criado, hermanos. Era mucho, Cuidado, era mucho. Fíjate, hermanos, que sí fue fuerte esa prueba para salir de su tierra, que no salió solo, salió con su hermano, con su mujer. Hermanos, era fuerte la prueba, pero salió. Y después, hermano, después de esas cosas, atención, Dios le había dicho: Abraham, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No. Y la arena del mar tampoco. Dice: así será tu descendencia. Dice la Biblia que pasaron 20 años Sebas y no tenía niños. La mujer le dijo: mira, yo soy estéril, pero llégate a Agar, aquella esclava que tenemos. Y cuando se llegó a Agar, hermanos, tuvo un hijo llamado Ismael. Imagínate, era la luz de sus ojos. Abraham, el patriarca multimillonario en aquella época. No había, hermanos, nada que a Ismael no le diera. Hermanos, era increíble, era su hijo. Pero dice que pasado el tiempo y creciendo, hermanos, atención a esto, dice la palabra de Dios que Sarai tuvo un hijo. Le puso por nombre Isaac, el hijo de la promesa. Y empezaron a crecer, pero llegó el momento, atención, que la madre de Isaac le dijo a Abraham: tira a Ismael y a Agar, tíralos de la casa. Imagínate, hermanos, tirar a tu hijo de la casa. Imagínate. Se pone a orar a Abraham y le dice el Señor: Abraham, haz caso a la voz de Sara. Haz caso a la voz de Sara. Tira a Ismael de la casa, porque no heredará la esclava con la libre. Y dice la Biblia, hermanos, que a la mañana siguiente cogió a Ismael y le tiró. Tú imagínate la escena de Abraham y Ismael tirar a su hijo de la casa. Ismael se queda mirando: papá, ¿qué pasa? Nada. El Dios ese amoroso que tanto te he predicado y te he hablado, me está diciendo que te tires de la casa. Tú imagínate, hermanos, ¿tú tirarías a un hijo de la casa? No. Abraham tampoco. Y lo tuvo que tirar por el Señor. Era una prueba de fe, hermanos. Y lo tiró, y mientras se iba, tú imagínate la mirada entre Abraham y su hijo: me voy, ha sido el Señor que me ha dicho que te tire, que te vayas. Se fue, hermanos. Y ahora llega Génesis capítulo 22 y dice: pasadas de estas cosas. ¿Qué cosas? Pasada de estas cosas ya Dios le da un premio. No. Dice: pasada de estas cosas aconteció que Dios probó a Abraham. Entonces, ¿aquello qué era? ¿Qué era aquello? Ahora viene el plato fuerte. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a ese que amas tanto. La prueba tenía que ver con amor. A ese que amas tanto, sacrifícamelo. Y dice la Biblia, hermanos, que se lanzó con Abraham, cogió a Isaac, cogió a 2 siervos, camino al monte que Dios le iba a decir. Tú imagínate, hermanos, para Abraham aquellos 3 días de camino, los demonios rondándole por la mente. Abraham, hermanos, sacrifícame en un holocausto. ¿Sabéis lo que es un holocausto, hermanos? No es una ofrenda normal. Un holocausto es degollar, hermanos, a la víctima y quemarla por fuego desde la planta del pie hasta arriba. Estaba diciendo Abraham: degolla a Isaac y quémalo. Pero dice la Biblia, 3 días de camino, Abraham y Isaac caminando al monte que Dios le había dicho. Cogía a su hijo: padre, vamos caminando. No le dijo nada a Sara. Cogió a su hijo, a 2 siervos, hermanos, y empezó a caminar hasta el monte que Dios le había dicho. Caminando al monte, hermanos, durante 3 días. Se le queda mirando Isaac a su padre y dije: padre, tenemos la leña, el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la víctima? Y dice Abraham: tranquilo, hijo, Dios se proveerá. Pasado el tiempo, hermanos, tú imagínate a Abraham en la mente que quería degollar a su hijo y matarlo.
se lo había dicho el Señor. Y en aquel momento, hermanos, que es donde voy, en aquel momento le ponen el altar, calienta el cuchillo y va a matarlo. Y en aquel momento, hermanos, le dice a los criados: quedaros aquí, que yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Pero imagínate en aquella situación, momentos difíciles, momentos críticos, empezaron a adorar. Es lo que yo me quiero dar a entender, hermanos, que a veces pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos duros. ¿Sabes lo que quiere ver Dios? En esos momentos, adoración, adoración, fe que le adora, fe que le agrada, fe que le responde. En esos momentos ya saben la historia, hermanos. Dice la Biblia que ya Abraham iba a matar a su hijo, lo dice Hebreos, hermanos. Dice, por la fe a Abraham, dice, en su corazón ya la mató, donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Pero dice la Biblia que cuando iba a matarlo a Abraham, una voz del cielo: detente, Abraham, he comprobado tu fe. Y le sacó, hermanos, y Dios le libró. Entonces, número uno, ¿por qué Caín fue rechazado? Porque dejó la fe, que era lo más importante para agradar a Dios. Número dos, ¿por qué Caín fue rechazado? Porque alimentó el sentimiento más bajo que el ser humano puede tener. ¿Sabes cuál es? La envidia. La envidia, dice la Biblia, hermanos. Dice, por la cual, dice la palabra de Dios, por la cual, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y por eso dice la Biblia, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no rechazó la ofrenda porque era poco, hermanos, sino porque la calidad en sí no iba motivada por la fe. Pero era tanto la envidia que tenía Caín, hermanos, que Jehová Dios reprende la envidia. La envidia no es de Dios, es del diablo. Dice la Biblia que la envidia es como carcoma de los huesos. Lo único que va a hacer la envidia es destruirte a ti mismo. Por eso hay una anécdota que dice que habían dos águilas que iban caminando, hermanos, y iban volando lo más alto posible, pero una de ellas iba tan baja de la otra que no podía soportar que el águila que volaba más alto volara más alto que ella. ¿Sabéis lo que hizo esta águila que volaba muy bajo? Se bajó donde un cazador y empezó a hablar con el cazador Chele. Le dijo, mira, no soporto que mi hermana vuele más alto que yo. Y le dice el cazador, mira, para matar ese águila necesito un plumaje especial. Y el águila dice, no te preocupes, me quito mis propias plumas para dártelas. Y dice la historia, la anécdota, que el águila se empezó a quitar plumas y empezó a dárselas al cazador. El cazador cargaba, tiraba y fallaba porque volaba muy alto, hermanos. Era imposible, no le daba. Y otra pluma tiraba y fallaba porque no era imposible. Otra más y así continuamente. ¿Sabes qué pasó? Que el águila que estaba hablando con él, aquella águila que tenía tanta envidia, dejó de tener plumas y no volaba. ¿Sabes qué hizo el cazador? Dice, mira, lo siento, que esa águila vuela muy alto, pero a ti te voy a matar porque no vuelas. Cargó la escopeta, Paco, y mató el águila. Eso es lo que hace la envidia. La envidia lo único que va a hacer es destruirte a ti mismo, tus propios sentimientos, tus propias emociones, tu propio carácter. Por eso en esta tarde Jehová reprenda la envidia. La envidia no es de Dios. Por eso dice que los hermanos de José vendieron a su hermano por envidia. La envidia no trae nada bueno, hermanos. Pero Caín tenía envidia. Tenía envidia. Vaya, que el primer asesinato de la historia tuvo origen en la envidia. Fíjate, hermanos. Número uno, ¿por qué Caín fue rechazado? Porque dejó su fe. Número dos, porque alimentó la envidia. Ya voy a terminar, hermanos. Número tres, porque descuidó el sentimiento más importante que un cristiano puede tener. ¿Sabes cuál es? El amor. El amor. Mire, dice la Biblia, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Os dais cuenta, hermanos? El principio del amor, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Descuidó el sentimiento más importante, el que el cristiano tiene que tener, es el amor. El amor. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a todo lo que tenía. No fue por nada, sino fue por amor, por amor, por amor.
La vida es una oportunidad para aprender a amar. Todo lo que hagas, hazlo con el amor de Dios. El amor de Dios encaja en todos los sentidos. Muy más. Si tienes dones, mejor. Si tienes privilegios, mejor. Pero todo lo que hagas, hazlo con el amor de Dios. Porque si no, no sirve para nada. El apóstol Pablo, hermanos, dijo: voy a hablaros de los dones, de las profecías, de los discernimientos. Dice: pero os muestro un camino más excelente. Pablo, ¿y cuál es? Y dice él: la preeminencia del amor. ¿Saben lo que dice en 1 Corintios capítulo 13? Mira, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, llego a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Dice: y si repartiere mis bienes para darlo a los pobres, incluso si me quemara mi propio cuerpo y no lo hago con amor, de nada me sirve. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta de grandes cosas. No, hermanos, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice: pero el mayor de ellos es el amor. El amor de Dios. Hermanos, ¿por qué Caín fue rechazado? Porque dejó su fe, alimentó la envidia y descuidó el amor. Estos tres errores que tuvo, no los traslademos a nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dais cuenta? Aquí el apóstol da dos caminos: el camino de la carne y el camino del Espíritu. Lo podemos simbolizar al camino de Caín y al camino de Abel. En ti está a escoger. Elige el camino de Abel, un camino lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de misericordia, en el nombre del Señor. Un aplauso para el Señor y que Dios os siga bendiciendo mucho. Ha hecho mucho bien la palabra que nuestro hermano José nos ha transmitido en esta tarde.